Hola, ¿cómo les va? Bueno, en este video vamos a hablar del eje temático número uno, que cuentan en el apunte que pido en este punto se establecen eh, ciertos parámetros. El primero es establecer qué, qué regula el Código de Convivencia Ciudadana, que ya lo vimos en el primer video, donde el artículo uno dice que regula la convivencia social entre los derechos y las libertades que tenemos cada uno de nosotros. A través de eso, el código de convivencia establece ciertos parámetros, cierta estructuración, como ya le he subido un video sobre la estructuración que tiene el código, donde cada uno de los capítulos establece los diferentes bienes jurídicos que protegen cada uno de estos. ¿Vamos? Luego de esto, vamos a entrar en el análisis de cada una de las infracciones que hay en los artículos en la parte especial, estableciendo que lo que establece el apunte de cátedra que hay es utilizar la teoría del tipo, el análisis de la teoría del tipo en cada una de estas situaciones. En este análisis que se hace, se establecen cuatro elementos principales. Sería la conducta típica, los sujetos, el objeto y la situación típica. Estamos. Vamos a entrar a ver lo que es la conducta. La conducta es el verbo que la persona, que el sujeto activo realiza. ¿Vamos? El sujeto pasivo es aquel que recibe esta acción u omisión del verbo que establece. Vamos a entrar después en análisis. El que realiza los tocamientos es el sujeto activo, el que recibe los tocamientos es el sujeto pasivo. El objeto es el valor social o la circunstancia de hecho que el Código de Convivencia Ciudadana defiende y trata de rescatar y de ponerle eh, en preeminencia para que cualquier infracción a este bien jurídico esté sancionada. Después está la situación típica, son las circunstancias de hecho que rodean a la conducta típica. Este análisis que se hace también se hace en los delitos penales, por lo que esto es central y le va a servir esta conducta de análisis para también tener la cuestión penal en esto. Para una mejor interpretación de esto, vamos a hacer el análisis de una figura de infracción que es el artículo 53, que es tocamientos indecoros. ¿Vamos? ¿Qué dice el artículo en sí? El que valiéndose de una aglomeración de personas en lugares públicos, en sitios privados de acceso público, en unidades de transporte público de pasajeros, y que en forma deliberada realice roce, tocamientos, manoseos, en evidente actividad libidinosa a otras personas que le afecten el honor y el decoro. ¿Estamos? ¿Qué establece esto? Vamos a hacer el análisis de esta situación. Bueno, la primera, la conducta típica son los roces, tocamientos y manoseo, ¿estamos? En una manera libidinosa, deliberada. Libidinosa tiene algo, es con una intención sexual y de manera deliberada es que no lo hace de manera encubierta, sino sin ningún ocultamiento de esta situación. ¿Vamos? Esa sería la conducta típica. El sujeto activo es, como no establece si tiene que ser hombre o mujer, es cualquier persona que realice esta actividad típica. El sujeto pasivo es cualquier persona que reciba estos tocamientos y además que le genere un menoscabo o que afecte su honor o decoro. Estamos esto. Bueno, y el objeto, el bien jurídico protegido, ustedes lo van a ver en el capítulo, es el cuidado de la integridad de las personas. Entonces, ese es el bien jurídico protegido. Y acá vamos a las circunstancias, a la situación típica, a las circunstancias que rodean a esta conducta. Estos tocamientos, de manera libidinosa, se tienen que dar primero en una aglomeración. Segundo, la aglomeración tiene que estar dada en un lugar público, en una fiesta patronal de un pueblo, en un sitio privado de acceso público,
en un supermercado, en un sitio privado de acceso público, o en una unidad de transporte público, en un colectivo de línea, en un colectivo interurbano y demás. Estas circunstancias tenemos que tener en cuenta para hacer el análisis conjunto. Cuando nosotros tenemos todo este análisis conjunto, recién ahí vamos a estar dentro de una conducta típica de la infracción de los tocamientos indecorosos. Yo entiendo que muchas veces en la diaria del trabajo en la calle, en instancias que hay estos eventos, es muy difícil realizar este análisis detenidamente, pero teniendo los elementos básicos y constantemente estudiados y tener esta metodología para estudiar las figuras penales, es muy eficaz hacerlo. ¿Estamos? Tenemos que tener en cuenta que cuando en la conducta dice de manera deliberada, con fines libidinosos, ahí estamos dando la intención, el dolo. Tengan en cuenta, como hablamos en los videos en la primera parte, que se establece que solamente son sancionables las eh, contravenciones que se hacen a título de dolo, porque sin dolo no hay conducta típica. ¿Vamos? Tenemos que tener eso en cuenta. Porque es muy importante esta situación. Hemos hablado que en la reforma del Código de Convivencia Ciudadana se dejó de lado la analogía y demás para establecer primeramente y principalmente el principio de legalidad. Todo lo que esté dentro del Código de Convivencia es una contravención, lo que esté afuera y no respete este pensamiento de la teoría del tipo no es una contravención. Por lo tanto, es importantísimo tener. En la segunda parte del apunte de cátedra que se ha brindado, establece qué pasa cuando la contravención la comete una persona menor de 18 años. En el artículo 9 del Código de Convivencia establece que son causas de inimputabilidad tener menos de 18 años y las causas que establece el artículo 34 del Código Penal. Pasa cuando encontramos a un menor de 17 años realizando una contravención. Menor se traslada, según lo que dice la norma en el artículo 9, se traslada a la dependencia, se da aviso a la entidad que lleva a cabo la ley de protección de menores, que en Río Cuarto de la Sena, en algunos pueblos de la zona puede ser el organismo municipal que lleve a cabo la función de SENAF ahí, se da aviso y ahí dispondrán, según lo que establezca esta gente de SENAF, la Secretaría, la entrega a los padres. Estamos. Hay otro punto, ¿qué pasa cuando tenemos unos menores de 18 años que han cometido alguna infracción o que estén bajo los efectos del alcohol? ¿Qué hacemos con esto? Lo mismo, pero teniendo en cuenta que se tienen que trasladar hacia un nosocomio, hacia un hospital, a los fines de que estén resguardados ahí de cualquier situación de salud que tengan. Es simplemente esas circunstancias que tienen que hacer que en la práctica se llevan a cabo cotidianamente. No, no debemos dejar de lado la situación que todo esto que se está planteando en los artículos de código, en el 9, en el 10 y en el 124, tienen que dejar constancia de esta situación en el acta inicial de contravención. Vamos, tengan en cuenta esas circunstancias para que tengan el resguardo de esa situación para ustedes. Bueno, en el otro punto del eje temático número 1 del apunte, habla de los funcionarios públicos. En el primer video establecimos que es lo que plantean en el artículo 14 y también en el artículo 21, creo, del código, donde establece que es funcionario público. Bueno, para la definición de funcionario público hay que remitirse al artículo 77 del Código Penal, que establece toda persona que son, son personas que participan accidental o permanentemente en el ejercicio de funciones públicas, ya sea por elección popular o por nombramiento de la autoridad competente. O sea, todos. Yo como empleado judicial, ustedes como empleados policiales, eh,
un empleo municipal, un empleo de la provincia, somos todos, dentro de lo que establece esta significación del artículo 77 del Código Penal, funcionarios públicos. ¿Qué establecen para los funcionarios públicos? Dice que se duplicará el máximo de la pena a aquel funcionario que cometa una contravención, o sea, que sea el autor, autorice, ya sea esto expresa o tácitamente, que posibilite, que es la persona que posibilite esto, el que facilite elementos para la comisión, eh, lugar para la comisión de esto en algún tipo de contravención, y cuál es, y ya establece un punto acá de que tolere la comisión de contravenciones. ¿Cuál es el que tolera esto? El que, incumpliendo sus deberes como funcionario público, de hacer cesar una infracción, la deja seguir tranquilamente. Tenemos que tener en cuenta en en Río Cuarto y en zona no existe una unidad contravencional del Ministerio Público Fiscal, en Córdoba sí, pero cuando se tenga conocimiento de esta situación, hay una instrucción general establecida por el fiscal general, que es la 2/22, que cuando un funcionario público tenga esta circunstancia a un miembro de la Fuerza de Seguridad, en este caso, se debe dar aviso a la Dirección de Control de la Fuerza de Seguridad cuando se pasa alguna circunstancia. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cualquier funcionario público va a tener el doble del máximo de la pena en caso de que cometa una infracción. O sea, cuando es sujeto activo de esta infracción, va a tener el duplicado el máximo. Bueno, en el punto 4, en el punto D del apunte de cátedra, establece cómo se realiza, cómo son las acciones en el código de convivencia. Tenemos que tener en cuenta esto. Lo que establece el código, que es de manera siempre es de oficio, salvo en 5 contravenciones. En las molestias a personas en sitio público, que es el artículo 51, en los tocamientos indecorosos, que es el artículo donde trabajamos recién, que es el artículo 53, en las expresiones discriminatorias, que es el artículo 63, en los perjuicios a la propiedad público-privada, que es el artículo 68, y a escándalos y molestias a terceros, que es el artículo 81. ¿Estamos? Siempre se inician de oficio, salvo en estos 5 artículos. En el caso de estas 5 artículos, estas 5 contravenciones, debemos dejar claro que en caso que ustedes tomen intervención, se hace el acto inicial y se deja constancia que se invitó a la persona a realizar la pertinente denuncia. En todo caso, si no se presenta inmediatamente a realizar la denuncia, no hay, se archiva directamente esta contravención. Bueno, ahora en el punto siguiente, en el eje temático número 2, que establece el apunte dado por la cátedra, vemos lo que son las normas de procedimiento. Ahora nos vamos a ir hacia el artículo 121, 122 y 123 del Código de Convivencia. Bueno, en este eje nos vamos hacia el libro tercero, título primero, que son las disposiciones generales. En el apunte establece simplemente los 3 artículos, 121, 122 y 123 que yo les nombre, pero es importante refrescar esto. En el artículo 119 establece que en el ámbito de la provincia de Córdoba, el juzgamiento de las contravenciones los van a llevar a cabo en los lugares donde hubiera ayudantes fiscales, como en la ciudad de Río Cuarto. Los ayudantes fiscales que por turno hubiera, en Río Cuarto hay 3, se dividen los turnos entre esos 3 ayudantes fiscales. Y en los lugares donde no hubiera ayudantes fiscales, los llevarán a cabo los jueces de paz. ¿Vamos? Este es un cambio fundamental a lo que se establecía antes, que siempre quedaba dentro del ámbito administrativo y no pasaba a la esfera judicial. Esto, antes era el jefe de dependencia, un comisario, ahora es una autoridad judicial, un funcionario judicial o un juez de paz que es también perteneciente al Poder Judicial de la provincia. Y en caso
establece que se pueden, cuando se apelen los fallos que establezcan o las sanciones que establezcan esto, para la revisión de esto van a estar los jueces de control. En Río Cuarto hay un juez en control con dos secretarías cuando se apele a alguna sanción establecida por un ayudante fiscal, o en los lugares que no tengan acceso a eso, los jueces eh, letrados de faltas, como no existen en toda la otra, en el sur de Córdoba, van a ser siempre los jueces de control. Por lo tanto, juzga los ayudantes fiscales o los jueces de paz, y el tribunal de alzada es el juez de control. Estamos, en eso tenemos que tener en cuenta. En el artículo 120 establece que no es recusable los ayudantes fiscales, los jueces de paz, pero sí se pueden excusar. ¿Qué quiere decir? Que la persona, que el infractor no puede recusar al juez, pero en los casos que el juez vea que no puede ser imparcial por las cuestiones de amistad y demás, se debe excusar de intervenir. Eso establece el artículo 120. Ahora nos vamos a introducir en el estudio de lo que establece el artículo 121, que dice que el estado de libertad. La privación de la libertad en el Código de Convivencia Ciudadana es de carácter excepcional, y cualquier norma que autorice la privación de la libertad se tiene que interpretar de manera restrictiva. Por lo tanto, el principio fundamental es el proceso en libertad. De manera restrictiva se debe interpretar aquellas normas que autoricen la privación de la libertad. Ahora vamos a hablar de lo que se establece en el artículo 121, que es la detención preventiva. Lo primero que establece es un rango horario. Dice que ninguna privación podrá exceder las 8 horas. ¿Contadas desde cuándo? Desde el momento de la aprehensión. ¿Estamos? La aprehensión está autorizada solamente en los casos de flagrancia. Esto lo debemos interpretar dentro de lo que es el artículo 276 del Código Procesal Penal de Córdoba. ¿Estamos? Ahí está la fundamentación de esto. Después establece lo que serían los puntos de cuasi flagrancia, que sería si tuviera objetos o presentar rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en una contravención. Y acá entramos en el inciso C de este artículo, entramos en una apreciación de un elemento con el que cuenta el personal policial, que cuenten ustedes para poder trabajar en estos lugares. ¿Qué es? Es cuando se nieguen a manifestar o brindar información suficiente para la identidad, o omita hacerlo esto, o no da los informes, o no da los elementos necesarios cuando se lo esté consultando, y todo esto lo haga de manera injustificada. ¿Estamos? Pero para realizar una aprehensión en estos casos, sí o sí lo establece esta norma, debe tener la intervención de dos testigos civiles en este caso. Siempre esta situación, yo ya les dejé ahí un artículo de doctrina del doctor Crisafulli, con otro autor que en este momento no recuerdo. El doctor Crisafulli se encarga, es el que coordina la parte contravencional del Ministerio Público Fiscal, que establece que esta cuestión de los dos testigos civiles es a los fines de evitar cualquier tipo de arbitrariedad en esta situación. Por lo tanto, si ustedes tienen esta situación en la vía pública, donde hay una persona que ustedes tengan razones para pensar que podría haber participado en algún hecho, o que podría tener información necesaria a los fines de descubrir algún tipo de contravención, delito y demás, y se niegue a dar información, se niegue o dé información evidentemente falsa de manera deliberada, con la presencia de testigos civiles, ustedes pueden
proceder a la aprehensión de esta persona, por lo que establece directamente este artículo 122 inciso C. ¿Estamos? Eso ténganlo en cuenta a los fines de evitar la nulidad de estas circunstancias y como una herramienta para su trabajo diario. Bueno, lo que establece que una vez realizada esta detención preventiva, ¿tá? Se debe dar de inmediato aviso a la autoridad competente, en el caso de Río Cuarto, a los ayudantes fiscales a través del lugar donde le van a recibir el procedimiento. Y en los casos del artículo del inciso A y el inciso B, que son la flagrancia y la cuasi flagrancia que estuvimos hablando, se los autoriza al secuestro de los elementos o instrumentos que estuvieron incluidos o fueron utilizados a los fines de realizar la contravención de que se trata. Eh, por poner un ejemplo, no sé, había una persona que portaba ganzúas o llaves simuladas de esa manera, se secuestran esos elementos, vamos. Después, el artículo 123 establece algo bastante particular, que es que en ningún caso va a proceder la incomunicación del infractor. ¿Estamos? Por lo tanto, no se, no se puede privar la comunicación de esta persona. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño resumen, un parámetro de esta situación. Eh, el doctor Crisafulli, y ahora sí recuerdo el segundo autor, el doctor García Lucero, han establecido en el artículo de doctrina, que yo se los dejé, como repetir, se los dejé en el ámbito, en la parte de material. Dice, establecen los puntos básicos? ¿Quién decide eh, la detención provisoria de esta persona, la aprehensión de esta persona en el caso dentro del ámbito del Código de Convivencia Ciudadana? El personal policial, no el funcionario judicial. Ustedes que tienen los elementos de vista van a decidir y van a evaluar dentro de las circunstancias de hecho que figuren si estamos dentro de una flagrancia, una cuasi flagrancia o esta persona con los dos testigos más, ustedes lo deciden. ¿Vamos? Eso es lo que establece bien. Establecen otro tipo de limitación, que es la limitación temporal, que es un plazo fatal y perentorio. ¿Está? Eh, lo que tenemos que también tener otra limitación, y lo tenemos que tener bien claro, es si la contravención de que nosotros estamos siendo testigos y tenemos que intervenir no tiene como pena arresto, no podemos realizar una detención obligatoria, ¿me entienden? Por lo tanto, no sé, en el artículo 82 establece la ebriedad molesta. No contiene la ebriedad molesta una pena de arresto. Por lo tanto, no podría, a una persona no se le podría eh, detener provisoriamente por esto. Así que en esos casos no van. Esa es una limitación. Eh, Así que esos elementos tienen que tenerlos muy en cuenta a los fines de la detención provisoria. Siguiendo con esta circunstancia, lo que siguen son los actos iniciales del proceso, estamos, que es el artículo 126. El funcionario que compruebe una infracción debe emplazar al imputado para que comparezca a la autoridad competente, salvo en los casos que sea procedente una detención preventiva. ¿Vamos? Bueno, vamos al artículo 130, disculpen, donde se establece cómo se debe realizar el acta inicial de un expediente contravencional. Lo primero que debe tener es lugar, fecha, hora,
de la comisión de esta infracción, la naturaleza y circunstancia de la misma. Esto es importante, por ejemplo, la circunstancia por el análisis del tipo, si fue en un transporte público, si fue en una aglomeración de personas y demás, los elementos utilizados, las características, los vehículos empleados y demás, bien detallado todas estas circunstancias. Nombre, el domicilio del imputado, ¿tá? Todo esto, los lugares, cómo están, cómo están constituidos los lugares a los momentos que ustedes se presentan a la infracción, lo- el nombre y domicilio de testigos. Ustedes acá también tienen que establecer qué norma eh, contraviene esta persona, qué norma, qué artículo del código contravencional infracciona esta persona. Después deben establecer su nombre, su cargo, su firma, y también tienen que hacer un detalle bien específico de los bienes secuestrados que tienen ahí, y también deben dejar constancia si esta acta inicial la hacen de oficio o por una denuncia de una persona. ¿Estamos? Esta acta, ¿estamos? Debe valerse por sí mismo. ¿Qué quiere decir que debe valerse por sí mismo? Que esta acta tiene el carácter, esto lo establece también el artículo 132, tiene carácter de declaración testimonial. Entonces, todo lo que esté ahí, ustedes tienen que dejarlo bien plasmado porque se tiene que bastar por sí sola. Todo lo que no esté ahí es imposible después recuperarlo en el proceso de iniciar el expediente. Bueno, entramos en el artículo 133 que dice que todo imputado o detenido debe saber de inmediato en nombre de la autoridad competente cuya disposición se encuentra, en este caso de la unidad contravencional que el ente fiscal interviene, la contravención que se le imputa, se le atribuye. Esto tiene que también tener en cuenta el derecho de asignar asistencia letrada, se le debe informar si no tuviera dinero, podría acceder a alguno de las personas de los abogados que están en el listado emitido por el Colegio de Abogados. Eh, y también tiene que tener conocimiento de poder requerir copia del acta inicial, que por eso les digo, aunque yo sé que se utilizan unos formularios, deben estar completos y deben llevar una lectura y una eh, realización a conciencia de esto. Para ir a establecer específicamente qué son lo que debe de decir una contravención. Vamos a esto. Tenemos que establecer dónde ocurrió, cuándo ocurrió, qué ocurrió, qué ocurrió, cómo ocurrió y cuál es la persona o quién es la persona que lo hizo. Estas son las 5 preguntas que nos debemos responder y debemos establecer en cada uno de ellos los elementos para cuando abordemos una infracción es ¿dónde pasó? En un colectivo, en un colectivo de línea. Ocurrió a las 5 de la tarde. Una persona realizaba tocamientos y rozamientos a otra persona que se sintió afectada. ¿Cómo ocurrió? Mientras estaba aglomeradas las personas en este colectivo, esta persona deliberadamente realizaba eso. ¿Quién lo hizo? Pepito Pérez. Todas esas cuestiones tienen que estar porque a partir de lo que establece ese acta, se va a realizar también la interpretación del tipo que ya vimos anteriormente. Por lo tanto, es importante que eso cuente en el acta y que esté bien plasmado. ¿Estamos? Eh, y otra cuestión que también lo establece la apunte cátedra y lo hemos visto, es que hay que tratar de utilizar términos no vulgares ni ofensivos. Debemos establecer, por ejemplo,
no debemos establecer muchas veces cuando se pone SAR, si no debemos poner el ciudadano tanto, la persona tanta, ni ninguna otra cuestión despectiva. Esto es muy importante a los fines de establecer un acta inicial eh, con un valor probatorio bastante importante. Y al cabo es el único elemento que vamos a tener al momento de juzgar esta contravención. Todo lo que ustedes aporten en este acta inicial va a ser todos los elementos probatorios para que el hablante fiscal, el juez de paz, juzgue esta contravención. Por lo tanto, es lo más importante que se establezcan estos datos. Se ha visto también que cuando se establecen secuestros de elementos, sobre todo bienes registrables como motocicletas, no se, no se ponen el número de motor y número de chasis. Deberían hacerlo completo a los fines de determinar alguna otra circunstancia que luego se puede verificar. Primeramente no se verifica que hubiera un delito, pero luego se puede verificar si tenemos todos esos elementos bien establecidos en el acta inicial. Así que bueno, estos son los primeros dos ejes del apunte de cátedra que ha brindado la escuela. Así que en las próximas clases vamos a ver y analizar, de acuerdo a la teoría del tipo, distintas infracciones y distintas contravenciones que tenemos a los fines de realizar un estudio. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cosa que no se entienda y demás, pueden escribir en el foro a los fines de ir respondiendo a algunas dudas, consultas y etcétera. Así que bueno, nos vemos la próxima.